Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la literatura de la posguerra, es decir, ese periodo entre 1939 y 1950. Tras la Guerra Civil, la literatura española entra en una etapa marcada por la represión, el silencio y el exilio. Hoy conoceremos cómo se reconstruyó la palabra en esos tiempos que prácticamente donde reinaba el miedo. El contexto histórico y cultural, pues después de la victoria del general Franco en 1939, se instauró una dictadura que tuvo como consecuencias censura y represión hacia el bando republicano o los que habían defendido al bando republicano. Es una etapa de ruina económica, exilio de intelectuales. La victoria franquista, por lo tanto, supuso el cierre de muchas vías de expresión libre. Numerosos escritores se exiliaron o se silenciaron. La literatura sufrió un corte radical. Las voces que quedaron en España debieron adaptarse o resistir. También hubo un aislamiento internacional, ¿no? Quedó aislada España de las democracias occidentales. La literatura del exilio, en el exilio muchos escritores reflexionaron sobre la pérdida, el desarraigo y la esperanza, ¿no? Desde América o Francia escribieron para no desaparecer. Esta literatura que hicieron era una forma de resistencia y de memoria colectiva. Entre los autores podemos citar a León Felipe, Juan Ramón Jiménez, Max Aub. Los temas recurrentes son la memoria, la patria perdida, la identidad, todo ello con un lenguaje íntimo, elegíaco y muy comprometido, ¿no? Dentro de España, los escritores se enfrentaron a la vigilancia del régimen, a la censura. Muchos de ellos optaron por una escritura simbólica o escapista, ¿no? Para que pudieran expresar críticas sin que los censores se dieran cuenta. Otros se refugiaron en géneros un poco menos vigilados, como era la poesía o el teatro, y también surgieron, obviamente, publicaciones clandestinas. Dentro de lo que es la poesía arraigada, esta poesía buscaba estabilidad en un mundo que estaba destruido. Valoraba la belleza formal y el orden espiritual. Fue bien vista por el régimen, pero también criticada por su falta de compromiso con la realidad social. Entre los autores podemos citar a Luis Rosales, Leopoldo Panero o Dionisio Ridruejo. Los temas más recurrentes eran, obviamente, la religiosidad, el orden y la patria, y tenían mucha influencia de la poesía clásica. Uno de unos versos muy conocidos fueron de Luis Rosales: no existe el olvido, sino la memoria diferente de las cosas. Los poetas encontraron consuelo en estos valores tradicionales, ¿no? La poesía desarraigada, en cambio, es, digamos, una poesía que contrasta con la poesía arraigada y esta corriente expresa un grito de dolor. El lenguaje es muy duro, muy directo, a veces desgarrado, ¿no? Es una poesía de posguerra en el sentido más crudo del término. Entre los autores podemos citar a Dámaso Alonso, a los inicios de Blas de Otero, la obra clave Hijos de la Ira, y los temas que destacan son la angustia existencial, el dolor, la búsqueda del sentido. Esta poesía va a representar la otra cara de España de la posguerra. No va a ser la oficial y complaciente, sino la que está sufriendo, la que duda y la que cuestiona el sentido de la existencia siempre en medio de un dolor
colectivo, ¿no? Respecto a la novela, tenemos una novela que retrata vidas apagadas, que no tienen futuro. Sus protagonistas son jóvenes sin rumbo, marcados por la pobreza y el silencio. Es una época donde la pobreza domina, digamos, la sociedad y el estilo refleja esa contención, esa falta de esperanza. Entre autores podemos citar también a Carmen Laforet, a Miguel Delibes, a los inicios de Cela. Los temas pues van a ser el vacío, el miedo, la alienación, los temas, la imposibilidad de escapar del pasado, relaciones familiares conflictivas. Es un estilo sobrio y una narración centrada en los personajes. La obra de Nada de Carmen Laforet fue publicada en 1945, fue premio Nadal. Es una narración en primera persona y está narra una Barcelona gris, de soledad, de aprendizaje. Nada fue un fenómeno editorial inesperado. Su protagonista, Andrea, vive en un ambiente muy opresivo tras la guerra y su mirada lúcida y vulnerable nos va a mostrar una sociedad que está paralizada por el miedo y por la decadencia, ¿no? Mientras que en el teatro también vemos que se resiente. El teatro de la posguerra pues tiene autores como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre. Vemos que se expresa un drama existencial y simbólico. Las condiciones de representación también son complicadas y por lo tanto el teatro también se resiente. Pero bueno, hay autores como Bueno Vallejo que encuentran formas de hablar de la verdad a través de símbolos y obras como La historia de una escalera van a representar con realismo y metáfora la frustración de una generación. La posguerra, por lo tanto, fue un tiempo de miedo, pero también de escritura valiente. Es una literatura como memoria, como consuelo y también una literatura como resistencia.